Vale, pues nada, soy Alberto Martínez del Sindicato de Inquilinas, afiliado militante del sindicato. Pues el Sindicato de Inquilinas nace a la vez en Madrid y en Barcelona, nace en 2017 y nace un poco pues, del contexto de burbuja de los alquileres, ¿no? El problema de la vivienda, digamos, pues a partir de 2008 se vio clarísimamente cómo explotó toda la burbuja de las hipotecas, ¿no? Empezó a haber una oleada de desahucios en la que surgió la PA y su organización fue brutal para parar todos esos desahucios, y a partir de 2013 empezó a cambiar el contexto económico y digamos que el ciclo inmobiliario pasó de las hipotecas a los alquileres. Entonces esto fue como uno de los elementos clave que nos dimos cuenta en el Sindicato de Inquilinas para decir, necesitamos, o sea, en ese momento, claro, ahora lo vemos muy claro que hay una burbuja del precio de los alquileres que están subiendo mucho, pero en ese momento en los medios de comunicación el relato general era, bueno, esto es lo normal, ¿no? Los precios suben porque la vida sube, y nosotros dijimos que no, que precisamente estos precios estaban subiendo porque había una serie de decisiones políticas que hacían que el precio de los alquileres subiera y que unos pocos se estuvieran enriqueciendo cada vez más a nuestra costa, ¿no? Entonces, en base un poco a eso, nosotros decíamos que la burbuja estaba cocinada políticamente, tanto desde el Parlamento como desde Europa, como los propios fondos buitre que llegaron a España y el resto de actores que empezaron a subir los precios de los alquileres, ¿no? Entonces, el Sindicato de Inquilinas nace en ese contexto, precisamente para frenar esa sangría que estábamos empezando a sufrir los inquilinos, que ya no era simplemente lo que veníamos sufriendo hasta el momento, ¿no? Que era pues abusos de los caseros, etcétera, etcétera, sino unas grandes expulsiones de subidas de precio de hasta el 100%, 200%, hasta el 300% hemos llegado a ver nosotros en el sindicato. Entonces, en ese contexto es en el que nacemos, y además yo creo que es una cosa importante que nacemos como sindicato, ¿no? O sea, nosotros nos llamamos a nosotros mismos sindicato, que también esto es como un proceso a llegar a ser un sindicato, pero la diferencia es importante con respecto a otros, porque mucha de la gente que lanzó el Sindicato de Inquilinas también participaba anteriormente del movimiento de vivienda, ¿no? Y se hizo una apuesta también por tener una estructura mucho más firme, con afiliadas, con también personas remuneradas, una estructura que pudiera avanzar cada vez más y generar una lucha que fuera sostenida y sostenible en el tiempo para al final atacar a las bases, ¿no?, del sistema inmobiliario español. Vale, pues sí que es verdad que nosotros no nos vemos, digamos, con esa obligación de generar una única estructura, porque también entendemos que el movimiento de vivienda es diverso tanto en la gente que lo compone como en las, digamos, ideologías o formas de pensar, y nosotros somos conscientes de esa diversidad y no queremos, digamos, frenarla ni recogerla todo y meterla en un cajón para qué tal, sino que lo que sí queremos es que el movimiento de vivienda tenga unas bases estructurales más fuertes, y que aunque haya debates dentro de él, que son muy sanos y muy necesarios, ¿no?, todos los debates, sí que avancemos organizativamente a una estructura un poco común, que puede darse en forma de confederación para que cada una de las partes tenga plena autonomía para tal, pero sí creemos que necesitamos un mínimo, unas bases sobre las que construir el movimiento de vivienda de forma conjunta. Porque sí que es verdad, pues en el Sindicato de Inquilinas, el grueso de nuestra afiliación vive como inquilina, lógicamente, y el problema de la vivienda es más grande también, nosotros somos conscientes, ¿no? En muchas asambleas de vivienda pues también hay gente, ahora cada vez está volviendo a nacer el problema de las hipotecas, ¿no?, con todas las subidas que está habiendo de los tipos de interés y del Euribor. Entonces ese problema se está volviendo a reactivar. Nosotros en el sindicato también, como una de las cosas que yo creo que vemos, es que a lo que nosotros llamamos inquilino es a toda persona que no tiene control sobre su vivienda. Y lo mismo puede ser un hipotecado que tampoco es dueño de su casa, sino que tiene que estar pagándosela al banco, ¿no? Al final el dueño es el banco, como una persona que está ocupando una vivienda porque no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces, o sea, como que a nosotros sí que nos gusta verlo también desde ahí, porque, o sea, que nosotros no vemos que inquilino es el que tiene un contrato de alquiler, porque
también el que está viviendo en casa de sus padres porque no puede emanciparse, tiene lugar obviamente en nuestra lucha, ¿no? Entonces, bueno, como entendiendo las diferentes partes que tiene el movimiento de vivienda, lo que queremos es aunar unas bases posibles para atacar juntas, básicamente. Pues el problema del alquiler, si hablamos concretamente de la Comunidad de Madrid, aunque nosotros creemos que no se puede hablar como el problema del alquiler en la Comunidad de Madrid, ni siquiera solo en el problema del alquiler en España, que ya sí que es un contexto un poco más concreto, pero digamos que el problema del alquiler es internacional y es global y forma parte del propio sistema capitalista, ¿no? Pero si hablamos concretamente de la Comunidad de Madrid, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? En 2013 hay un momento muy clave en el que hay varias reformas legislativas del gobierno de Rajoy y también de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Hay, digamos, como una alianza en la que gobernaba el PP en ambas, en las que, por un lado, se reforma la LAU, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, y se reducen los derechos de los inquilinos. Hay una cuestión fundamental que es, se reducen los contratos de 5 a 3 años, para permitir precisamente a los fondos buitre cada 3 años incrementar lo que quieran el precio del alquiler. Eso por un lado. Luego se quitan los impuestos a las SOCIMIs, que digamos que es la forma jurídica que tienen los fondos buitre en España. Esto significa que tú puedes venir a invertir a España y pagar un 0% de impuestos. Es una vía libre, ¿no? Y por último, y es muy característico de la Comunidad de Madrid, porque se venden, creo que eran 1.800 viviendas públicas a Encasa Cibeles y Goldman Sachs, que son dos de los grandes fondos de inversión en ese momento. Y esto, digamos que no es simplemente vender a tus amiguitos y tal, sino que es un cartel internacional para decir: España es el lugar donde invertir en vivienda ahora mismo, ¿no? En un momento justamente donde el capitalismo internacional está en una crisis bastante importante, y ahí es donde empieza a cambiar todo el ciclo en el que los fondos buitre juegan un papel fundamental. Entonces, toda esa legislación, y que además son más, o sea, como que hay más elementos, estos son, digamos, los tres más importantes, pero eso es como un poco la cronología de por qué en Madrid de repente estalla de esta forma, y no tiene que ver tanto con los pisos turísticos, que quizás eso es una, digamos, como todo el tema de Airbnb y tal, es un tema que aparece un poco más adelante incluso, sino que el problema también es un modelo directamente direccionado a la inversión inmobiliaria, a hacer ricos a los más ricos y no a utilizar como un bien de uso las viviendas, ¿no? Claro, o sea, justamente el sindicato de inquilinas nace con esa idea, ¿no? Cuando a ti te llega un burofax de tu casero diciéndote te subo X el precio del alquiler o no te renuevo, porque ambas cosas a día de hoy todavía siguen siendo legales, que esto es lo grave, ¿no? Nosotros nacimos con la estrategia precisamente de nos quedamos. Que nos quedamos implica que nosotros desobedecemos, porque hay una ley que lo permite, nosotros desobedecemos esa ley y decimos no, nosotros nos vamos a quedar. Y nos vamos a quedar y vamos a seguir pagando, y nosotros lo que queremos es forzar una negociación para firmar un nuevo contrato con unas condiciones que a mí me vengan bien, ¿no? Normalmente mantener el precio. Entonces esto tiene una serie de mecanismos, digamos, nosotros primero pagamos por transferencia al casero, normalmente la devuelve y como para dejarte en impago, ¿no? Le mandamos un giro postal a través de correos, si te lo devuelve, otra vez para dejarte en impago, nosotros acabamos en los juzgados ingresando ese dinero, consignándolo judicialmente, digamos, para que en el marco de un proceso futuro, de un procedimiento judicial futuro, porque al final, como la ley está de su parte, tú en cuanto tú te quedas, a partir de ese momento, el casero te puede poner una demanda por expiración de plazo para echarte, ¿no? Una demanda de desahucio, pero ahí se abre como todo un procedimiento que es un tiempo, ¿no? Nosotros todo ese tiempo lo utilizamos para hacer acción sindical, para presionar a los propietarios y para negociar esas nuevas condiciones. Y en toda esta estrategia, sobre todo aquí en el Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha jugado un papel fundamental los bloques en lucha. Es decir, no simplemente es una cuestión individual,
que aún así, cuando esto se trata en las asambleas, que nuestras asambleas son asesoramientos colectivos, pues se ve que lo que mismo que me está pasando a mí, con mi casero que pensaba que era un buen casero, a ti te está pasando con el fondo buitre tal y a ti con la abuelita no sé qué, al final vemos como es un problema colectivo, ¿no? Pero además en el sindicato de inquilinas dimos un paso más, aparte de esa asamblea, vimos que había un problema central con los bloques que pertenecían a los mismos propietarios, donde todo este proceso de expulsión y de subidas de alquileres los hacían de forma sistemática. Entonces también entendimos que nuestra resistencia y nuestras luchas tenían que guiarse por ese mismo concepto, ¿no? Entonces de ahí nacieron los bloques en lucha, en los que no era uno el vecino que se negaba, sino que todos los vecinos, o la gran mayoría, nosotros siempre intentamos lógicamente que sean todos, ¿no?, se negaban a pagar esa subida, se negaban a irse de su casa y resistían y comenzaban una negociación. Esto ya empieza a ser como a nosotros lo que más potente nos parece de nuestra lucha, porque es donde hemos empezado a reivindicar las negociaciones colectivas, etcétera, etcétera, ¿no? También recogiendo del mundo sindical un montón de herramientas que nos han servido. Vale, pues sí, claro que la huelga de alquileres sigue siendo una opción. De hecho, para nosotros, el nos quedamos que contaba ahora mismo es de alguna forma una huelga parcial de alquiler, ¿no? Porque a ti lo que te están haciendo es exigir, digamos, 1.000 euros cuando pagabas 700 y tú estás diciendo, no, yo no voy a pagar 1.000 euros, yo voy a seguir pagando 700 hasta que renovemos el contrato. Entonces, esto de alguna forma se puede entender como una huelga parcial de alquiler. Además, digamos que como concepto tampoco renunciamos a él y es más, lo intentamos cada vez más ir avanzando para ello, para avanzar hacia ahí. Nosotros en 2020, durante la pandemia, lanzamos precisamente con más compañías del movimiento de vivienda una huelga de alquileres a la que se sumaron 40.000 personas en todo el estado, porque básicamente se dio la situación de que muchísima cantidad de gente trabajadora perdió su trabajo del día a la mañana, le dejaron de pagar y tenía que seguir pagando la casa donde vivía, ¿no? Y donde además tenía que estar encerrado debido a las medidas sanitarias. Entonces lanzamos esta campaña por la huelga de alquileres y fue un éxito parcial. Sí que es verdad que no se consiguió, se consiguieron algunas medidas, pero que no fueron unas medidas reales que fueran a la raíz del problema, ¿no? Y luego ya, como por terminar este tema de la huelga de alquileres, nosotros sí que lo tenemos como horizonte, digamos, para muchos de los bloques, porque lo consideramos nuestra arma más potente. Pero sí que consideramos que para poder utilizar el arma de la huelga de alquileres tenemos que tener bien organizados los bloques, tenemos que tener bien organizadas a las diferentes secciones del sindicato, ¿no? Porque el problema de lanzarnos a una huelga de alquileres así un poco a lo loco puede ser que mucha gente se quede en la calle y sin casa, ¿no? Entonces, digamos que hay que medir bien, pero estamos trabajando precisamente para ello, porque imaginemos en un bloque en el que el casero ya no es que nos quiera subir el precio del alquiler, sino que nosotros vamos a hacer huelga para que nos baje el precio del alquiler, ¿no? Porque los precios llevan subiendo, en los últimos 10 años han subido un 50%. Entonces, si somos capaces de un bloque organizarlo para presionar, haciendo huelga de alquiler, haciendo otras muchas acciones, porque la huelga de alquiler, bien lo sabéis vosotros, que las huelgas no son simplemente dejar de ir a trabajar, ¿no? La huelga de alquiler no es simplemente dejar de pagar el alquiler, sino que a partir de ahí logremos, pues por ejemplo, medidas concretas como bajar el precio de los alquileres. A nosotros nos parece como una de nuestras armas más potentes. Pues esto yo creo que también, quizás haciendo una analogía con el mundo sindical del trabajo, creo que se puede entender mejor, ¿no? Porque desde el sindicato de inquilinos no consideramos que haya un modelo, digamos, pensando así a futuro, un modelo de alquiler justo, sino que el alquiler en sí mismo, la relación de la renta con tu casero, ya es una relación de explotación, al igual que el trabajo asalariado es una relación de explotación, y por lo tanto lo que consideramos que tenemos que hacer y a lo que caminar es a terminar con esa relación de explotación, ¿no? Entonces, por lo tanto,
digamos que un modelo al que nosotros podríamos querer caminar es hacia el de la cesión de uso. No sé si conocéis un poco las cooperativas en cesión de uso, que básicamente significa acabar con el modelo de propiedad. O sea, en ese momento no serías ni propietario ni inquilino, sino que serías cooperativista, digamos, y tú no tendrías la posibilidad de comprar o vender tu parte de la casa o lo que fuera, ¿no? Sino que tú tienes derecho a utilizarla hasta que te mueras, pero, o sea, como que ahí esa nos parece la forma de desmercantilizar realmente la vivienda y que se ponga al servicio de las personas y no a ser un bien de inversión, ¿no? Entonces, como entendiéndolo de esta forma, pues eso, no vemos que haya una forma más justa de alquiler, lo que no quiere decir que no trabajemos en el día a día por mejorar las condiciones en nuestros alquileres, pero sí que tenemos que tener la mirada larga de terminar con este sistema, porque al final es seguir pagándole a un señor por el hecho de que tiene la propiedad privada, ¿no?, de las casas donde necesitamos vivir. Pues totalmente, compartimos esa necesidad de forma muy necesaria, porque vemos que obviamente nosotros tenemos un ámbito de organización que es la vivienda, que es el inquilinato, digamos, pero que las relaciones que se dan ahí no son posibles superarlas si no somos capaces de generar un movimiento que supere todas las relaciones de explotación, ¿no? Entonces, para el sindicato de inquilinas es una prioridad muy importante, y en la que llevamos ya durante todo este curso trabajando y seguiremos trabajando, la alianza tanto con los sindicatos laborales, porque al final nos parece que la relación, o sea, como que la explotación en el trabajo y en la vivienda están muy conectadas, porque si al final la mitad de mi sueldo me lo gasto en pagar el alquiler, igual un aumento del sueldo sin que me baje el alquiler no me sirve de nada, ¿no? O sea, como que entenderlo de forma conjunta nos parece súper importante, y al igual que con los sindicatos laborales, con el movimiento ecologista, el feminista o el antirracista, con el que trabajamos de hecho ya a día de hoy, y con el que queremos generar más que esos puntos de coordinación que son súper necesarios, como el 1 de mayo interseccional, ¿no?, en el que también trabajamos. Creemos que necesitamos generar formas de organización más estables, tener un proyecto más definido entre todas, que entre las diferentes partes logremos poner en marcha, pues como tú decías en la pregunta, un contrapoder, ¿no?, que sea capaz de mostrar una realidad distinta y cambiar realmente las cosas. Vale, pues la opinión del sindicato de inquilinas sobre la ley de vivienda es bastante clara, y esta ley no es simplemente insuficiente, sino que se han llenado la boca los partidos del gobierno con que va a cambiar la situación, y simplemente no es real. Entonces nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando la regulación de los precios del alquiler, el impuesto a las viviendas vacías, y sí que es verdad que de alguna forma esta ley recoge ciertos elementos, pero por ejemplo hay muchos que los pone en manos de las comunidades autónomas, que son las que deberían de aplicar esa ley, ¿no? Entonces esto en la práctica lo han utilizado como un arma política los partidos que estaban en el gobierno, para que llegaran las elecciones municipales y autonómicas y decir, oye, vótame a mí, ¿qué ha pasado? Ha ganado la derecha en casi todas las comunidades autónomas. Conclusión, la ley de vivienda en sus aspectos fundamentales no se va a aplicar en la gran mayoría de los territorios, ¿no? A excepción de, por ejemplo, en Cataluña, es en el único de las comunidades autónomas en las que sí ya se va a empezar a aplicar dentro de poco, y sí que va a haber una regulación de precios que a nosotros nos parece mejorable, pero bueno, hay una regulación en la que hay un tope, en la que eso se puede utilizar por los sindicatos para ganar poder de negociación contra los caseros, y ahí ya tienes, como digamos, más herramientas, ¿no? Entonces, por esa parte, si se aplicara, podría estar bien. Pero nosotros desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid lo que sí que hemos criticado muy fuertemente ha sido, por ejemplo, pues eso, que se utilice políticamente y que esto no sea un derecho como por ejemplo es el salario mínimo interprofesional, que no tiene que depender de las diferentes administraciones si lo quiero aplicar o no lo quiero aplicar, ¿no? Entonces, igual el tope del precio de los alquileres y la regulación debería ser lo mismo. Luego, por no tener una visión así tan negativa, también podemos poner algunos puntos positivos, porque uno de los elementos que ha salido con la ley,
que a nosotros nos parece una victoria muy importante nuestra, porque hemos sido quienes lo hemos reivindicado desde el primer momento, que es que hemos acabado con la estafa de las inmobiliarias, de esto que te pedían un mes del precio del alquiler, simplemente por intermediar y por trabajar a sueldo de los caseros, ¿no? Esto es parte fundamental del negocio que hacen todas las inmobiliarias y esta ley lo prohíbe directamente, ¿no? Entonces, la realidad hoy, obviamente ya sabíamos que las inmobiliarias se iban a saltar esta ley, ¿no? Y entonces nosotros ya hemos iniciado una campaña a nivel estatal para recuperar todo ese dinero de honorarios que nos están cobrando a diferentes conceptos y además de eso lo estamos utilizando obviamente para que mucha más gente conozca el sindicato, mucha más gente se venga, entonces eso sí que lo consideramos que para nosotros es una buena victoria, ¿no? Que por ejemplo con el tema de los desahucios una de las reivindicaciones principales era que los grandes propietarios tuvieran la obligación de hacer un alquiler social a las personas que estaban en riesgo de desahucio, ¿no? Esto que era una reivindicación básica no fue aceptada. O sea, como ha habido todo un proceso en el que el movimiento de vivienda ha puesto sobre la mesa, con el apoyo del movimiento sindical y de los movimientos sociales, ha puesto sobre la mesa una serie de reivindicaciones, una ley entera que escribimos nosotros, nos la echaron para abajo todos los partidos, casi todos los del Congreso, pero a partir de ahí fue cuando se activó, digamos, esa ley en la que ha habido una serie de negociaciones, etcétera, en la que digamos que la ley no es ni una cuestión que haya cambiado el modelo, porque para nada no ha cambiado el modelo de vivienda, pero tampoco es la ley que quiere la patronal inmobiliaria. Entonces, al fin y al cabo, es una ley que refleja un poco la debilidad también que de momento tenemos el movimiento de vivienda, ¿no? Que podemos ser muchos más y cuando seamos capaces de organizar a mucha más gente, pues también se traducirá en una expresión legislativa, aunque ese no sea nuestro objetivo, ¿no? O sea, al final las leyes y las reformas son un medio más para conseguir más fuerza, para conseguir, al final, como decíamos antes, acabar con un sistema de explotación que no solo es en torno a la vivienda, que es en torno al trabajo, que es en torno al género, que es en torno a la migración, ¿no? En torno a todo. Pues sí, conocemos CGT, sobre todo en este último año, pues a raíz del 1 de mayo interseccional y otras luchas en las que hemos coincidido, ¿no? Algunas charlas también a las que nos habéis invitado, pues hemos empezado a tener más relación y ¿cómo lo vemos? Pues como al menos en el ámbito de Madrid, ¿no? El sindicato de contrapoder, llámalo la definición que quieras, pero más grande que hay y por lo tanto uno de los aliados naturales del sindicato de inquilinas con el que creemos que compartimos proyecto a largo plazo y con el que queremos compartir ese proyecto, ¿no? Entonces, pues un modelo también de sindicalismo, también pues heredero, ¿no? de esa CNT de los años 20, 30, en la que muchos nos vemos reflejados y de la que hemos aprendido tanto y hacia la que queremos construir un modelo también similar, ¿no? En el que el anarcosindicalismo no esté solo puesto en el centro, en el lugar de trabajo, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces lo vemos un poco de esa forma. Pues una lacra de una sociedad que se ve que está corrupta en sí misma. La máxima exponente del neoliberalismo en España. La guía sobre la que construir una sociedad diferente. Que llevábamos nosotros en el 1 de mayo y es nuestros caseros nos roban el sueldo. Y había otra, pues sí porque fue un cántico que surgió en el propio 1 de mayo que era mi jefe me explota, mi casero me roba, viva la lucha de las trabajadoras.